como estructuramos el curso fue comenzar con variación genética, obviamente, y Hardy-Weinberg, luego ver la fuerza evolutiva, pues realmente más importante, que es la selección natural, la que nos explica la adaptación y los cambios críticos, y luego comenzar con las fuerzas pues más sencillas, digamos, la endogamia, que realmente no cambia las frecuencias alélicas, y la mutación, que usualmente, bueno, obviamente sí cambia las frecuencias alélicas, pero como vamos a ver, sus efectos usualmente son considerados como poco importantes, cuando menos a una escala, digamos, más ecológica. ¿Ok? Entonces, estos son los temas que vamos a ver, aunque realmente la extensión de cada uno de estos incisos dentro de la unidad 5 es muy distinta, ¿no? La primera es la historia natural de la mutación. La voy a dar muy breve. Usualmente en otros cursos, mi esposa, la doctora Valeria Sousa, sí les platicaba bastante sobre mutación y su genética, pero creo que en este momento es conveniente darla más compacta y tal vez si nos da tiempo hacia el final del curso, cuando regresemos a mutación en los temas que tienen que ver con evolución molecular, pues podemos ver con más cuidado las distintas variantes y las causas, pues si quieren, más mecanicistas de las diferencias en las tasas de sustitución y tasas de mutación, ¿no? Luego el 5.2 es el problema en la estimación de las tasas de mutación. El parámetro relevante para el estudio de la mutación, así como para la selección, ¿se acuerdan? Es la adecuación o los coeficientes de selección. Para la endogamia, pues es la F, los coeficientes de endogamia, de Identity by Descent. Aquí lo que necesitamos conocer son las tasas. Como las tasas son muy pequeñas, el problema directo es pues que necesitamos tamaños de muestra muy grandes y además ser muy cuidadosos para estimarlas de manera adecuada, ¿ok? Luego los modelos básicos de mutación, que son muy sencillos, de hecho se parecen a los que luego vamos a ver como modelos básicos, por ejemplo, de flujo génico o aún algunos modelos de selección, ¿sí? Básicamente, cómo la fuerza evolutiva cambia las frecuencias alélicas. Y luego vamos a comenzar a ver las interacciones. La primera que vamos a ver es qué pasa cuando la mutación genera variación genética y la selección que pudiera estar, por ejemplo, eliminándola, pensando en la selección purificadora, estilo Kimura, estilo los genetistas de poblaciones y genetistas clásicos como Müller. Y luego vamos a ver las interacciones más complejas cuando además las poblaciones son finitas. Entonces, aunque no hemos visto deriva génica, ya hemos platicado los elementos básicos de la deriva génica. Y entonces, cuando las poblaciones son finitas, tenemos un balance que va a ser no entre selección y mutación o selección y deriva, etcétera, sino entre la mutación y la deriva génica, ¿sí? Esto nos conduce directamente, aunque no está apuntado explícitamente, a las ideas del modelo neutro de la evolución de Kimura y algunas variantes, el modelo de alelos infinitos, que funciona bien para marcadores estilo isoenzimas, el modelo de mutación por pasos, que ha funcionado adecuadamente para marcadores como los microsatélites y algunas otras variantes y complicaciones al respecto, ¿no? Entonces, la historia natural de la mutación. Como les digo, es una fuerza débil, ¿sí? Ya que son bajas las tasas de mutación. Pero es muy importante para la evolución por varias razones y tiene también algunas complicaciones que se revisan más bien en un curso de evolución. Aquí nada más los voy a enunciar varios de ellos. En primer lugar, la mutación es, como aquí digo, la fuente primaria de la variación genética. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio y por definición, la variación genética surge por mutación, ¿sí? Si no hay variación, pues no hay ninguna fuerza evolutiva, no pueden cambiar las frecuencias alélicas, no hay ni selección, ni deriva, ni flujo, ni la misma endogamia, ¿no? Entonces necesitamos la variación genética, como ya platicamos, para que haya evolución. Y obviamente lo que está introduciendo esta variación genética es la mutación y los mismos tipos de variación genética y posteriormente las fuerzas evolutivas que actúan, pues dependen, obvio, de los tipos de mutación, ¿ok? Ahora, las mutaciones es complicado, pero generalmente decimos que las mutaciones son al azar, ¿sí? Esto quiere decir que las mutaciones son independientes de qué tanto, digamos, las necesitemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente piensen en Viston betularia,
si todos los árboles quedaban cubiertos de hollín, pues una mutación que hiciera a las polillas melánicas, pues estaría fuertemente favorecida. Sin embargo, pues aunque haya mucha necesidad de la mutación, pues esto no va a suceder con mayor probabilidad si la necesites, ¿no? Esto ha sido objeto, aunque no lo crean, de amplísima discusión, especialmente con los biólogos moleculares, ¿no? Muchos biólogos moleculares sienten en que sus experimentos demuestran que cuando las bacterias están sometidas a una presión de selección, surge más rápidamente la variación que creen, ¿no? Y realmente consideramos que ese es un error estadístico y conceptual, y lo que sucede es que, por ejemplo, en muchas condiciones, cuando de estrés, por ejemplo, de las bacterias, pues lo que se generan son situaciones en las cuales los mecanismos de reparación del DNA, por ejemplo, ya no funcionan tan bien y entonces hay más mutaciones y lo que estás viendo es los cambios ya después de que sucedió la mutación y la selección, ¿no? Entonces las mutaciones son al azar, ¿sí? Cuando veamos evolución molecular vamos a ver qué lugares del DNA donde es más probable que haya mutaciones, por ejemplo. Entonces es complicado esto y obviamente tampoco son independientes del ambiente. En algunos ambientes por ejemplo, donde haya muchos agentes mutagénicos, como luz ultravioleta, radiación, etcétera, pues va a haber en general más mutaciones, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo, pero yo siento que claro. Doctor, perdón. Y Soy Abril. Una pregunta. Y por ejemplo, este mecanismo de, bueno, que las bacterias, por ejemplo, sus mecanismos de reparación de ADN no estén funcionando como correctamente cuando tienen mucho estrés, ¿no será también un mecanismo que también favorezca la mutación para que justamente haya como más variación y se dé como un proceso de mutación? bueno, esa es una discusión muy grande, ¿no? No sabemos si se apagan los mecanismos de reparación simple y sencillamente porque tienen menos recursos las bacterias y se producen menos proteínas, o sean como cosas de, bueno, pues el DNA y todo el organismo está acumulando muchísimo daño. Entonces vamos a ver si algo de este daño pudiera ser adaptativo. Entonces la discusión es muy extensa. La respuesta final es no sabemos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, eh, en algunas condiciones, eh, lo que se selecciona son genotipos hipermutables, ¿no? En el experimento de Lenski, que había platicado el otro día con Erika y Jaime, que quiero verlo con más cuidado, ¿sí? Lo que se hace es que se pone a bacterias sin variación genética y se les deja muchas generaciones y algunas de estos linajes que se van adaptando a las nuevas condiciones, se vuelven linajes hipermutables que les permite adaptarse a corto plazo efectivamente mejor a estos ambientes, ¿no? Entonces, también en algunos casos de organismos patógenos se ve que en algunos casos se seleccionan genotipos hipermutantes, ¿no? Entonces, la evolución de las tasas de mutación es algo fascinante, no lo conocemos, ¿sí? En general, los biólogos evolutivos decimos que lo que se ha seleccionado es la menor cantidad de mutaciones, porque casi siempre las mutaciones son deleterias, pero no es imposible efectivamente que en ciertas condiciones ambientales se seleccionaran, ¿no? Entonces, esta es como las ideas generales. Aquí lo que vamos a hacer en el curso es describir la dinámica. Tal vez en un curso futuro de evolución podríamos tomar con más cuidado estos temas, ¿no? Desafortunadamente, ¿te acuerdas, Erika? Antes Erika y yo damos el curso de evolución, pero el posgrado en ciencias biológicas decidió quitárnoslo y que eso lo iban a dar investigadores más notables que nosotros. Entonces, a lo mejor lo podemos colar, pero con otro nombre, ¿no? Em, bueno, entonces, si quieren, luego seguimos platicando, porque es un tema complicado y tendríamos tal vez que revisar literatura. Ahora, por el tercer punto que aquí tengo es el tiempo. Aunque la mutación es una fuerza débil, si pasa mucho tiempo, se va a acumular la variación genética y de hecho la evolución molecular, la parte básica, la reconstrucción filogenética, los relojes moleculares, etcétera, se basan en el estudio de las mutaciones acumuladas por mucho tiempo, ¿no? Y obviamente, otra vez, por eso es relevante los marcadores genéticos con tasa de mutación más alta
como los dichosos microsatélites, nos permiten resolver problemas evolutivos a una escala mucho más cercana que otros marcadores que evolucionan mucho más lento. Por ejemplo, la mitocondria, la secuencia de mitocondria en plantas te podría remitir a eventos evolutivos muy antiguos, ¿no? Entonces, estas nada más son unas ideas generales, pero el punto es este, ¿no? ¿Qué es una mutación? Pues en realidad una mutación es cualquier alteración del material genético. Entonces realmente dentro de las mutaciones tenemos un montón de cosas diferentes, ¿sí? A lo mejor los biólogos más de ustedes que sean más moleculares piensan pues en mutaciones puntuales a nivel DNA, ¿no? Pero acuérdense que también grandes cambios, duplicaciones completas del genoma podrían considerarse como megamutaciones, ¿no? Entonces tenemos todo una gama y metida, y obviamente aún a nivel DNA, pues puede suceder que cambie o no el aminoácido, puede suceder que sea aparentemente silenciosa la mutación, pero podría cambiar los RNAs, los RNAs de transferencia, etcétera. Podría haber algo de selección ahí metida, pero también puede ser en todas las otras partes que están antes o después de los genes, que pueden ser reguladores o aún reguladores en otros cromosomas, ¿no? Entonces, todo esto es muy complicado y todo esto va a afectar pues las mismas tasas de mutación y además pues las mutaciones las analizamos con distintos marcadores, desde las secuencias de DNA o los SNPs hasta pues las isoenzimas, las alosimas, que lo que ven es la expresión, hasta muchos análisis morfológicos de fenotipo que luego se hacen, ¿no? Entonces, bueno, es como un gran cajón donde hemos echado todas las cosas, ¿sí? La teoría en general es bastante robusta y la teoría en general lo único que tendríamos que tener en cuenta para modificarla sería en principio las tasas de mutación, aunque ahorita que veamos los modelos de IAM, Infinite Allele Model, y el modelo SMM, ¿no? Es el Stepping Stone Mutation Model, vamos a ver que también el tipo de marcador podría ser muy relevante para estos modelos, ¿ok? Entonces, la mutación, como les decía, a nivel de DNA, ya habíamos visto esta figurita y todo el mundo la debe de conocer, ¿no? Esto cuando se cambia una base por otra, a veces puede o no cambiar el aminoácido o puede introducirse un código de stop a media proteína y entonces cambiaría, obviamente, la proteína y seguramente sería una mutación que bajara la adecuación, ¿no? Aquí tengo una figura de las mutaciones cromosomales, pero que también pueden funcionar a nivel secuencias de DNA donde se duplique un pedazo, ¿sí? O se pierda un pedazo, ¿sí? O se inserte un nuevo pedazo que venga de otros lugares, que haya rearreglos, poliploidías o las inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos distintos cambios en los cuales tenemos distintas inversiones en el DNA y cómo se verían estas inversiones en las glándulas salivares de las drosofilas. ¿Se acuerdan que era la variación que analizaba en principio Dobzhansky junto con la variación críptica, ¿no? Entonces, la historia natural de la mutación es muy compleja, la voy a dejar resumida en estas pocas transparencias y lo que quiero platicar ahora es el problema de la estimación para que la visualicen más claramente, ¿ok? Entonces, la estimación, en realidad, la estimación, cuando pensamos en ella, es lo que aquí estoy llamando la estimación directa. Entonces, lo que necesitas es un montón de bichos, ¿sí? Y en este montonal de bichos, lo que tratas de ver es localizar o identificar a los organismos que están mostrando la mutación, a los organismos mutantes, ¿no? Entonces, como las tasas de mutación son en general 1 por 10 a la -5, a la -6, etcétera, pues lo que necesitas es decenas de millones de organismos para encontrar un organismo mutante, ¿no? Esta sería la estimación directa. Actualmente también utilizamos muchos métodos de estimación indirecta, ¿sí? En la cual, por ejemplo, comparamos secuencias, vemos las diferencias, las sustituciones, y si tenemos, por ejemplo, el número de generaciones que sucedieron entre los dos linajes que se separaron o el tiempo, podemos calcular las tasas de sustitución y si estas tasas de sustitución son en genes completamente neutros,
pues nos hablarían de la tasa de mutación, ¿no? Lo que pasa es que también muchas veces cuando comparamos secuencias, muchas de las mutaciones pueden haber sido filtradas por selección natural, ¿no? La selección las elimina. Entonces lo que estamos viendo no es nada más la tasa de mutación, sino la tasa de la mutación y encima la selección que las está eliminando, o en otras mutaciones que sean con ventaja del heterocigo las están manteniendo. Entonces podríamos tener esto aparentemente tasas de sustitución muy bajas, cuando en realidad lo que lo está haciendo es mantenidas por selección natural, ¿no? También el tamaño efectivo, la deriva génica es relevante, ¿sí? Poblaciones que hayan sido muy chicas van a perder variación genética, y eso no quiere decir que van a tener menos variación genética, y eso no quiere decir que tengan menores tasas de mutación, sino que los tamaños efectivos son más chicos y por eso se pierde la variación, ¿no? Ok, entonces miren, quiero que vean este cuadro, ¿sí? Schlager and Dickey lo que analizaron fueron los patrones de coloración en ratones, ¿sí? Y miren, aquí están los distintos locus genes que se han analizado desde 1900. ¿Se acuerdan que Haldane hizo de los primeros experimentos con ratones analizando los patrones de coloración? Sewall Wright trabajaba más bien con cobayos, pero básicamente lo que veían era esto, ¿no? Los patrones de coloración no agouti. Acuérdense que los agoutis, la coloración agouti es cuando los pelos tienen distintos colores, el mismo pelo. Cafés, albinos, diluidos o aplomados. Y aquí está el número de gametos probados, o sea, de ratones que analizaron, y vean que el número de mutaciones pues es bajo 3, 3, 5, 10, 4, etcétera, pero vean los números de ratones, 67,000, casi 1,000,000, etcétera. Entonces, al final, para estas mutaciones perdón, de la forma silvestre, alguno de estos mutantes, analizaron más de 2 millones de ratones, y la tasa de mutación que obtuvieron fue 11.2 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, en promedio, de cada 1,000,000 de ratones que analizaban, encontraban 11 mutantes, ¿no? Y las mutaciones de regreso tenían 8 millones de ratones no agouti, veían cuántos regresaban a la forma silvestre, cafés, albinos, etcétera. Analizaron aquí la multitud de 17 millones de ratones. Y encontraron pues solo 43 mutantes, ¿no? Entonces, esto es algo común. Pues muchas veces las tasas de mutación de la forma silvestre a un mutante son más altas que las de regreso del mutante al silvestre, ¿sí? La idea general es que en realidad lo que tenemos es muchas formas de descomponer una cosa, pero una sola forma de repararla, ¿no? Imagínense que es un reloj, pues el reloj puede dejar de funcionar de muchas formas, pero para que un reloj descompuesto funcione, solo necesitas casi siempre reparar exactamente lo que rompiste. Entonces, las tasas de mutación para perder la función son un orden de magnitud más altas, todavía un poco más altas que las tasas de regreso. Entonces, estas son las tasas de mutación de una característica fenotípica, ¿no? Lo interesante para muchos de nosotros sería saber las bases genéticas de estos cambios y las tasas de mutación a ese nivel, ¿no? A nivel DNA. Usualmente a nivel DNA, la tasa de mutación es 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces varía mucho, pero tengan ese dato en la cabeza. Entonces las tasas de mutación pueden ser 1 en 1,000,000, a todavía tasas mucho más bajas, como la que les mencionaba, 1 por 10 a la menos 9. Ahora, en los tiempos de las isoenzimas, pues había mucho interés en estimar empíricamente la tasa de mutación. ¿Por qué? Porque teniendo la tasa de mutación, si tenemos los niveles de variación genética, por ejemplo, podríamos despejar los tamaños efectivos. Entonces, miren, aquí tenemos datos de drosofila, tasas de mutación, esto para los distintos locus clásicos de las isoenzimas, la GOT2, que famosamente había que leerla en fresco porque se nos borraba. Aquí tenemos, por ejemplo, la malato deshidrogenasa, la alcohol deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí están los mutantes que encontraron de movilidad. De movilidad, ¿se acuerdan que las isoenzimas lo que veíamos era sobre el gel y veíamos si cambiaban pues cuánto corrían en el gel, ¿no?
Y aquí tenemos el número de alelos nulos. Acuérdense que los alelos nulos es cuando debería haber una banda y en los homózigos no se ve ninguna banda, ¿no? Se descompuso la proteína y ya ni siquiera se expresa. Abajo tenemos el número de alelos que se analizaron al fin de cuentas. 111,000 en promedio, en total 3 millones. Y aquí están las tasas de mutación que obtuvieron, ¿no? En movilidad 1.28 por 10 a la menos 6, en nulos 3.86 por 10 a la menos 6 y en total sumados 5.14 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces vean que esta tasa de mutación es comparable, por ejemplo, a la tasa de regreso de la mutación, ¿sí? Esto en las características morfológicas de los ratones. Sin embargo, otra vez estas tasas de mutación son varios órdenes más grandes de las que se han encontrado pues a nivel DNA, sitio particular de DNA, ¿no? Lo cual sugeriría que en realidad, como ya sospechaba, Lewontin, distintas mutaciones podrían conducir a un mismo fenotipo de las isoenzimas. Ahora, esta es una gráfica un poco distinta, pero me parece muy interesante. Lo que están viendo es cómo se van acumulando los mutantes de E. coli que son resistentes a un bacteriófago, ¿no? Entonces están acumulando por mutación la resistencia. En este momento, Caffeine Added, les agregan cafeína y la cafeína, aunque no me quieran creer, es un mutágeno muy poderoso, ¿no? Entonces, vean que la pendiente crece muchísimo y de la pendiente podemos extrapolar la tasa de mutación y la tasa de mutación pasó de 7.2 por 10 a la menos 8 a 66 por 10 a la menos 8, un cambio casi prácticamente de un orden de magnitud y las tasas de mutación aquí vean que son todavía más bajas, cercanas ya a las que se encuentran a nivel DNA, a un sitio particular de DNA. Y bueno, pues lo que yo creo es que hay distintas formas de ser resistente al bacteriófago T5, ¿no? Entonces esto nos regresa a lo que decíamos. Obviamente las mutaciones no son totalmente aleatorias porque no son totalmente independientes del medio, así como aquí se le agregó cafeína, se le podría haber agregado otro agente mutagénico, ¿no? El bromuro de tidio que tanto les preocupaba en mi laboratorio. En realidad hicimos algunos experimentos y tenían menos efectos que la cafeína. Y obviamente pues no nos estábamos bebiendo el bromuro de tidio, pero la preocupación fue tan insistente que ya no usamos bromuro de tirio para tiñir los geles y por otro lado, pues se sigue haciendo café en el laboratorio, aunque ciertamente cada vez se consume menos esto. Básicamente porque ya nadie quiere pagar el café, ¿no? Obviamente la luz ultravioleta, que quieren agua oxigenada, un montón de otras cosas. Obviamente la radiación pueden funcionar en estos experimentos como factores extras, ¿no? También pudieran funcionar como mutágenos, como mencionaba Brit, condiciones de estrés, ¿no? Sin embargo, esto es nada más para mostrar cómo podrían estimarse las tasas de mutación. Y otra cosa que quería mostrarles es esta distribución. Es una distribución hipotética en el cual se ve como que lo que harías si quisieras obtener esto sería tomar, por ejemplo, un gen y hacer mutantes para cada uno de todos sus sitios de DNA, ¿se imaginan? Entonces, para cada uno de los sitios de DNA podríamos cambiar cada sitio por las otras 3 bases posibles y lo que podríamos hacer, bueno, es más complicado, ¿se imaginan? Eso sería nada más la primera iteración de todo pues como el paisaje adaptativo alrededor de este gen, ¿no? Entonces, aunque crean que es una ociosidad, esto se ha hecho. Unos amigos míos que trabajan con virus habían hecho para algunos genes todos los mutantes posibles, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que algunos mutantes podrían generar adecuaciones más altas. Muchos de los mutantes van a tener adecuaciones alrededor de la adecuación promedio de la población y va a haber una cola muy larga en la cual va a haber un montón, aquí están como en claro, de las mutaciones que te bajan la adecuación, ¿sí? Pero no te matan, que vamos a llamar en general deleterias en el curso. Y luego tenemos las mutaciones letales.
Entonces, en promedio, pues la mayor parte de las mutaciones te van a bajar la adecuación, sí. Algunas te la van a bajar mucho y otras de a tiro van a ser mortales, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la idea general de la mutación, que va a haber pocas mutaciones, tal vez muy raras, que sean ventajosas. Obviamente, también, como decía Abril, depende del ambiente. Si el ambiente cambia, entonces, aunque estés bien adaptado en este momento, a lo mejor las posibilidades de encontrar nuevas adaptaciones ventajosas van a ser más grandes, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede en una población. Y como vamos a ver, pues la idea es que las especies están divididas en muchas poblaciones y en algunas van a tener algunas mutaciones ya ventajosas y entonces también pueden llegar a la población no solo por mutación, sino entrar por flujo génico, ¿sí se imaginan? Pero ahorita pensemos exclusivamente en este momento por mutación. Entonces, esta es la distribución que esperamos. Obviamente para cada gen pudiera ser distinto, pero la idea es como pues, las especies han estado mucho tiempo, los seres vivos y sus proteínas mucho tiempo, es poco probable que falten mutaciones, cuando menos para un ambiente constante, en surgir que van a ser ventajosas. ¿Ok? Bueno, entonces ya llegamos al primer modelo básico de mutación. El primer modelo básico de mutación en realidad se parece a algunos modelos de selección en bichos haploides. De hecho, yo creo que es exactamente el mismo. O modelos de flujo génico cuando están entrando individuos migrantes de una población a la otra. Y lo que tenemos aquí es la frecuencia alélica. ¿Se acuerdan las gráficas que seguramente vieron en selección y ya les he ido mostrando? Y cómo, aunque no hay nada de variación genética por mutación, un alelo, el alelo en este caso P, se va convirtiendo en el alelo Q, ¿sí? La tasa de mutación del alelo, pues si quieren A mayúscula en A minúscula, es 1 por 10 a la menos 4, son altas tasas de mutación. Y vean cómo cambia, ¿no? Al principio la frecuencia alélica cambia muy rápidamente, ¿sí? Pero realmente para perderse completamente necesitaría más de 50,000 generaciones, ¿no? Vean que hasta en 40,000 generaciones todavía sigue habiendo cambio. Y esta es una tasa de mutación alta. Si fuera más baja, pues sería este cambio proporcionalmente más lento, ¿no? Entonces aquí está la tasa de mutación de A mayúscula minúscula, su tasa es 1 por 10 a la menos 4 y se pierde la mitad de este alelo en casi 7,000 generaciones, ¿no? Exactamente 6,931 generaciones, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, desde aquí ya vemos unas cosas, ¿no? El cambio va a ser más rápido al principio. ¿Por qué? Porque hay muchos alelos A mayúscula que se están convirtiendo en A minúscula y cada vez va a ser más lento porque cada vez va a haber menos A mayúsculas que queden que se vuelvan A mayúscula. Perdón, A mayúscula que se vuelva A minúscula, perdón. ¿Ok? El otro modelo es muy sencillo, es nada más considerar que otra vez tenemos un locus con dos alelos, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hay una tasa de mutación de A mayúscula a minúscula, pero también las A minúsculas pueden regresar a A mayúscula, ¿sí ven? Entonces, en este caso particular, se considera que la tasa de mutación de A mayúscula a minúscula es pues todo un, ¿sí? Un orden de magnitud mayor que la tasa de A minúscula a mayúscula, y obviamente pues el equilibrio va a estar dado por la tasa de mutación más alta y va a estar más cercano a que haya casi puras As minúsculas. Sin embargo, las As minúsculas también se están convirtiendo a mayúscula y se llega a ese equilibrio. ¿Sí se imaginan? Entonces, por un lado estamos agregando A minúsculas y por otro lado, otra tasa de mutación las está quitando. Lo interesante cuando tenemos dos tasas de mutación es que se puede llegar a un equilibrio y ahorita vamos a ver cuál es este equilibrio ya metiendo formulitas. ¿Ok? Entonces vamos a ver el caso de mutación en dos sentidos para que sea más interesante. El cambio entonces en la frecuencia alélica Q, porque va a estar dado por los P's que se vuelven Q, entonces es la frecuencia alélica P y la tasa de mutación por el cual A mayúscula se vuelve A minúscula, si ven, menos, al revés, los A minúsculas que se convierten en A mayúsculas, ¿no? Entonces necesitamos la frecuencia alélica del alelo A minúscula, ¿sí? Y la tasa de mutación por la cual se pierden, ¿ok? Entonces lo que hace aquí es muy sencillo, nada más ponemos todo en términos de Q
¿sí? Entonces nos queda U menos Q por la tasa de mutación U más B, ¿ok? Entonces, en el equilibrio, ¿qué va a suceder? En el equilibrio ya no va a estar cambiando la Q, entonces podemos igualar esta expresión a 0, ¿sí ven? Y al igualar esta expresión a 0, pues podemos despejar, por ejemplo, la Q, pasamos la U al otro lado, cambiamos de signo los dos lados de la ecuación, pasamos U más B al otro lado y llegamos a esta ecuación tan sencilla del equilibrio, ¿no? La Q en el equilibrio va a estar dado por la tasa de mutación U, ¿sí? Entre las dos tasas de mutación, ¿sí? Entonces el equilibrio solo depende de las dos tasas, ¿sí? No depende de las frecuencias alélicas iniciales, de cualquier frecuencia alélica inicial. Vamos a llegar a un punto de equilibrio y obviamente está definido por las tasas de mutación. Lo que les digo es como si tienes una tina y por un lado le echas agua y por el otro lado le sacas agua. Entonces, mientras esté un balance entre las dos, ni se llena la tina ni se vacía y se llega a un punto intermedio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto es algo interesante. Se puede mantener entonces variación genética siempre y cuando haya mutación en los dos sentidos, ¿no? Si hay mutación en un solo sentido, pues obviamente el resultado es trivial y se va a perder completamente la variación hasta que surja pues un nuevo mutante que va a estar entrando. Otra cosa es que todo esto es en poblaciones infinitas. En poblaciones finitas, los alelos van a tener algunas probabilidades también de perderse por deriva génica. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica, el análisis de los datos en estas gráficas que le gusta a Hedrick, si se acuerdan. Abajo, en el eje de las X, viene la frecuencia alélica de 0 a 1, y en este otro eje, en el de las Y, viene delta Q. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿qué pasó, Francisco? Francisco, soy. Sí. Entonces, ¿este equilibrio de Q es lo mismo que como la máxima tasa de mutación que podría tener? ¿O lo estoy confundiendo? No, este equilibrio es simple y sencillamente resultado de las dos tasas de mutación, ¿no? La mejor lo que piensas es que en ese momento es cuando se encuentra la mayor cantidad de mutantes, sí, pero la verdad no sé. No creo, porque pues la verdad si hay muchos de un alelo, pues va a haber muchos más mutantes en ese momento dado, ¿no? Entonces más bien la máxima cantidad de mutantes que aparece va a ser cuando las frecuencias alélicas son muy altas o muy bajas, ¿no? Entonces no, esta es otra cosa. Esto es simple y sencillamente un equilibrio al cual se puede llegar. Se dan cuenta que es muy simpático, porque es algebraicamente muy parecido, ¿se acuerdan al de la ventaja del heterósigo? Sí, la Q en equilibrio está dado por el coeficiente de selección SA minúscula entre S a mayúscula más SA minúscula, ¿no? Entonces, básicamente, esto por eso a mí me parece muy interesante y lo único que muestra es que se podría mantener la variación genética si hay mutación en los dos sentidos, ¿no? No se claven mucho en las texturas ahorita porque acuérdense que en realidad en un gen, pues cada uno de los sitios puede variar independientemente, ¿no? Entonces, esto es nada más para ir pensando en algunas fuerzas evolutivas sencillas. Si quieren, luego seguimos platicando sobre estas dinámicas. Entonces, miren, estábamos en esta figura. ¿Alguien más tiene más? Yo, Vanessa. ¿Qué pasó, Vanessa? Al estimar esas tasas de mutación, o sea, podría ser pregunta. Sí, ya no te oigo. A ver, Vanessa, ¿puedes intentar repetir tu pregunta o si quieres mandársela al chat para que la lea alguien más? ¿Sí me oyen los demás? Sí. Sí. Bueno, pues no sé qué le pasó a Vanessa, pero aquí hay otra cosa que a lo mejor tiene que ver con lo que me quería preguntar. Los intervalos de confianza alrededor de las mutaciones y además, acuérdense, bueno, se me olvidó platicarles, pero acuérdense que cuando tienes muchos ratones o muchas drosofilas, luego se te escapan, ¿eh? Entonces, experimentalmente, aunque ahorita le estaba diciendo que el experimento es obvio,
No sé si hayan pasado por laboratorios donde se hace genética de poblaciones de drosófila. Todo el pasillo está lleno de drosófilas, ¿eh? Entonces, luego pasan cosas raras que yo creo que, aunque se enojen mucho los de esos laboratorios, son contaminaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya regresó Vanessa? Ya, perdón. ¿Qué pasó, Vanessa? Ahora sí dime de tu pregunta de la tasa de estimación. Quería saber si al estimar esas tasas va a haber mutaciones que van a ser letales. Entonces, pues no podrían agregarse al pool genético de la población. Es muy buena pregunta. Sí, entonces las mutaciones que sean letales, si son dominantes, no las vas a ver, ¿no? Si son recesivas, sí se pueden ir acumulando. Y entonces, ahí tendríamos también luego que ver cómo se hicieron los análisis para calcular las mutaciones que no sean dominantes, ¿no? Entonces, ese sería otro problema adicional, porque lo que necesitarías es además hacer cruzas entre parientes para ver que se expresen esas otras mutaciones, ¿no? Entonces, es un problema interesante. Por ejemplo, las isoenzimas, la idea es que los mutantes son codominantes y los puedes distinguir, ¿no? En los ratones, la verdad, no sé el protocolo más fino que siguieron. Entonces, sí, obviamente, entre más le pensamos, hay muchísimos bemoles que necesitarían trabajarse para la correcta estimación, ¿no? Lo único que yo quería era mostrarles los problemas y lo más importante que fueran pensando en las tasas aproximadas de mutación que se encuentran en los seres vivos, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, entonces miren, estas gráficas de Hedrick, a Hedrick le encantan. A mí siempre me han costado un poco de trabajo descifrarlas, pero como vienen en el libro de texto y sospecho que hay personas que les gustan, se las voy a dar. Entonces miren, acá abajo tengo la frecuencia alélica Q. Aquí tengo delta Q, que aquí es positivo, eso quiere decir que si estás por arriba del 0, aumenta la frecuencia alélica, si está por abajo disminuye, y básicamente lo que tenemos es para una mu de 10 a la menos 5 y la otra tasa B de mutación al revés, 10 a la menos 5. Entonces, si las dos tienen el mismo valor, vean que es donde se cruzan estas dos rectas, ¿sí? Que si las dos tienen el mismo valor, la frecuencia alélica en el equilibrio sería 0.5, ¿no? Que es lo que está dado por esta fórmula, ¿no? Un valor entre dos veces el mismo valor, pues nos da 0.5. Mientras que si es muy pequeña en una dirección y más grande por un orden de magnitud en la otra dirección, pues el equilibrio estaría dado como por 0.1, que es lo que tenemos aquí representado en este diagrama, ¿no? Entonces, este diagrama, si las dos tuvieran la misma tasa de mutación, serían simétricas las curvas y llegarían a 0.5, como a lo mejor también vieron en el caso de selección balanceadora, ¿ok? Ahora, la pregunta que hace Hedrick es, ¿qué tan efectiva es la mutación? Si la mutación es en un solo sentido o es muy pequeña, pues simple y sencillamente la P cambia de una generación 0 a la siguiente generación por los que teníamos, menos los que se pierden por la mutación. Haciendo el álgebra, obtenemos esta ecuación, 1 menos la tasa de mutación por P0, ¿sí? Y por iteración podemos ver que al tiempo t, pues sería pt es esta cantidad, 1 menos u elevado al tiempo t. Entonces podemos, por ejemplo, ver en cuánto tiempo, despejando esta ecuación, la pt se vuelve la mitad de la p inicial. Entonces lo único que hacemos es aquí sustituir la p al tiempo t por 1/2 de la p inicial, ¿sí? Hacemos el álgebra, sacamos el logaritmo y lo que obtenemos es que para una tasa de 10 a la menos 4, el tiempo a la mitad exacto es lo que ya habíamos mencionado, 6.931 generaciones, ¿no? Entonces, esto es con una tasa de mutación alta, ¿sí? Con una tasa de mutación un poquito, ¿sí? Un orden de magnitud, pero un poquito más baja, sí es 70.000 generaciones, ¿sí? Entonces, la conclusión trivial es, dado que las tasas de mutación son tan bajas, ¿sí? Es una fuerza muy poco efectiva, ¿sí? Comparado con la selección. No sé si vieron con cuidado las gráficas de selección cuando tenían distintos coeficientes de selección, pero coeficientes de selección de como 0.1 te daban el cambio que era
en menos de 100 generaciones, ¿no? A veces en decenas de generaciones. Entonces, pues son decenas de generaciones contra miles de generaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras que la selección y, bueno, la misma endogamia pueden generar cambios en tiempo ecológico, la mutación sería tiempo un poco más profundo, no necesariamente geológico, pero sí más profundo, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos ver una forma generalizada, ¿sí? De cómo cambia la P, ¿sí? En una generación, que dependería obviamente de los que no cambian por su frecuencia alélica, por los que cambian, perdón, sí, por los que cambian B por todos los demás, ¿no? Y entonces esto generalizándonos de esta fórmula, P al tiempo T, depende de las tasas de mutación, más la frecuencia alélica menos las tasas de mutación, por 1 menos las 2 tasas de mutación elevado a la t. Bueno, pues eso nos daría la dinámica total si quisieran calcularla, o lo que podríamos ir haciendo es utilizando las fórmulas e ir iterando, ¿no? Entonces, de cualquier forma, estos son los comportamientos que obtenemos. Y pasemos a otro punto interesante. El destino de un mutante, ¿sí? Un mutante, como describió hace mucho tiempo Fisher, en 1930 de hecho, es aún en poblaciones infinitas. Los mutantes se pueden perder, cuando menos, en poblaciones donde haya apareamientos, ¿no? En organismos diploides con sexualidad, etcétera, no en bichos haploides, ¿sí? Se debe simple y sencillamente por la dinámica de los hijos que puedes ir dejando, ¿sí? Usualmente un mutante nada más está en un alelo mutante, me falta una T, ¿sí? Y depende del número de hijos que deje este mutante, ¿sí? Aún en una población infinita. Entonces, miren, esto tiene que ver con la distribución de Poisson. En el capítulo 1 del Hedrick describían la distribución de Poisson y por ahí la describí, ¿sí? La distribución de Poisson son estas distribuciones en las cuales las medias son bajas, ¿sí? Y la distribución de, por ejemplo, el número de hijos en una familia, ¿sí? El promedio de hijos es 2, pero va a haber, se imaginan, familias donde se dejaron 0 hijos, familias donde se dejó 1 hijo, familias donde se dejó el promedio 2 hijos, pero va a haber también familias que dejaron 3, 4, n hijos, ¿no? Y la frecuencia sigue la distribución de Poisson, ¿sí? Este es el número de base de los logaritmos naturales, a la menos 2, 2e a la menos 2, 2e por e a la menos 2 sobre 2 factorial, etcétera, ¿sí? Entonces esta es la proporción de familias que tienen 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, etcétera, ¿no? Entonces, el alelo mutante se puede perder si queda en la categoría 0, ¿sí? O si a la siguiente generación quedan en la categoría 0, etcétera. Y aquí está la probabilidad de pérdida del alelo mutante, ¿no? Si tienes 0 hijos, la probabilidad de que se pierda es 1. Si tienes 2 hijos, la probabilidad es 1/4. Si tienes 2 hijos, la probabilidad es 1 medio al 2, etcétera, ¿no? 1 medio a la 3, 1 medio a la k, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí viene desarrollada la probabilidad de pérdida, ¿sí? Esto que es entonces la probabilidad del tamaño de cada una de las familias por la probabilidad que se pierda, los 2 elementos que teníamos aquí, ¿sí? Aquí está ya el desarrollo del álgebra y lo que queda es e a la menos 2 por 1 más 1 medio más 2 factorial más 1 3 factorial, que es lo mismo que el número e, ¿sí? Entonces este e se va con este otro y nos queda que pues lo que tenemos que sacar es e a la menos 1, que es aproximadamente 3.68. Entonces, en una generación hay una probabilidad 3.68 que se pierda, y esta es una tabla que viene en el libro de Fisher, en el cual viene la generación 1, 2, 3, hasta el infinito. De hecho, estos son los mismos números que pone Fisher. La probabilidad de que un gen neutro esto se pierda, 0.36, 0.52, 0.62, 0.68. En el infinito, el alelo neutro se pierde, ¿sí? Y aquí viene un cálculo interesante que hizo Fisher, que luego vamos a regresar, la probabilidad de que el alelo se pierda, aun cuando este alelo
tenga 1% de ventaja selectiva. ¿Sí ven? Entonces, un S de 0.01 no es muy grande, pero tampoco es despreciable, ¿sí? Y vean que aún con esta S, en el infinito, en el 98% de las veces se va a perder y solo se va a fijar esto en 0.02, ¿no? Entonces, esta es otra cantidad interesante que derivó Fisher. La probabilidad de fijación depende más o menos del doble del coeficiente de selección si los coeficientes son bajos, ¿ok? Pero el punto es este, que los alelos también se pueden perder y ni siquiera por deriva génica, no nada más por cómo funciona el hecho de que venga de un solo individuo originalmente. Ok. Entonces, pues estos son los modelos básicos. Son en realidad muy sencillos los modelos básicos. Lo que quiero que tengan en la cabeza son estas curvas o estas dinámicas. Lo importante es que toma mucho tiempo, que toma, pues ahí está, 7,000 generaciones a una tasa de mutación 10 a la menos 4, pero tomaría aún más tiempo, ¿no? Vean que aquí con estas dos tasas de mutación, para llegar alrededor del equilibrio, si quieren, tomaría 40,000 generaciones. Y eso que son tasas de mutación altas, ¿no? Entonces, bueno, es mucho tiempo que se necesita para una dinámica exclusivamente por mutación. ¿Ok? Bueno, siguiente punto es el balance entre mutación y selección. La idea es que la mutación está generando variación genética y vamos a pensar que hay la selección, como le gustaba a Müller, le gustaba a Kimura, y como es muy posible que sea casi siempre la selección, como les decía, ¿no? Lo más probable es que las mutaciones descompongan las cosas, ¿sí? Entonces lo que va a estar operando todo el tiempo es algo de selección que le está eliminando, ¿no? Estos modelos, los primeros que vamos a ver, son para poblaciones infinitas, ¿sí? Cuando las poblaciones son finitas, además del balance entre mutación y o selección, lo más importante sería el balance entre mutación y deriva génica, ¿no? Que es el fundamento en realidad de la teoría neutra de Kimura. Las mutaciones pueden llegar a acumularse, ¿sí? Esto siempre y cuando la tasa de mutación sea suficientemente alta, coeficiente de selección sea suficientemente bajo, ¿sí? Y esto va a causar parte de las famosas cargas genéticas, ¿no? Entonces, las cargas genéticas que luego se expresan cuando hay endogamia o que pueden expresarse en poblaciones por deriva génica, esto vienen de las mutaciones, de este tipo de mutaciones deleterias o letales, pero que pueden ser recesivas, sí, efectivamente. Entonces, la pregunta son los equilibrios. ¿Cuál es la Q en el equilibrio a la que se llega? Pues por esto, ¿no? Por la mutación que la genera y la selección que las elimina, ¿sí? Entonces, si hubiera pura mutación en un sentido, ¿el equilibrio cuál sería? Pues sería ¿no? Que siempre se está mutando en una dirección, al final se pierde la variación genética, ¿no? Mientras que si hay algo de selección, la mutación hace que aumente de frecuencia génica y la selección la estaría eliminando y lo que queremos es encontrar otra vez el punto en equilibrio, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues lo único que tendríamos que hacer es tomar las ecuaciones de selección y juntarlas con las ecuaciones de mutación, y entonces el delta por mutación y el delta o incremento por selección debe ser igual a 0, o lo que sería lo mismo, el cambio que haga la selección y el cambio que haga la mutación, tendríamos que empatarlas, ¿no? Entonces lo que hace Hedrick es tomar sus fórmulas condensadas de selección. Por ejemplo, si el mutante dañino, el deleterio, que es eliminado, es recesivo, ¿sí? Selección en contra, la H, que a veces así la llama Hedrick, es igual a 0, es totalmente recesivo, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación, ¿sí? El cambio, el delta QS, depende del coeficiente de selección, las frecuencias alélicas Q cuadrada y solo P, y 1 menos el coeficiente de selección y la frecuencia, ¿no? Y cuando hay mutación en una sola dirección, como les decía, la fórmula es trivial, es nada más la frecuencia alélica y los que están volviéndose el alelo Q, ¿no? Bueno, el alelo A minúscula.
Entonces, delta Q por mutación y delta Q por selección deben de ser igual a 0. Si igualas estas dos ecuaciones, esta de aquí arriba y esta de aquí abajo, tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, lo que dice Hedrick es, pues es muy sencillo, ¿no? Si la Q cuadrada, si la frecuencia alélica del alelo que estamos buscando su equilibrio, si la tasa de mutación no es muy alta y la selección la está eliminando, algo que es raro si lo elevas al cuadrado va a ser muy chico, por lo tanto S por Q cuadrada van a ser muy chicos, ¿sí? Entonces esta cantidad básicamente es igual a 0, ¿sí? Y luego lo que hace es eliminar la P que queda de este lado por la P que queda del otro lado, ¿sí? Y lo que nos queda es U es igual a S por Q cuadrada, entonces despejamos Q cuadrada y le sacamos raíz cuadrada, y en el equilibrio entonces la frecuencia alélica del equilibrio va a depender de la tasa de mutación por el coeficiente de selección y le sacamos raíz si el gen es, como mencionábamos aquí al principio, una mutación recesiva, completamente recesiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la tasa de mutación es 10 a la menos 5 y el coeficiente de selección es 0.2, ¿sí? Acuérdense, el coeficiente de selección de 0.2 quiere decir que el 20% de los individuos con este alelo son eliminados cada generación, y entonces el equilibrio es 0.007, ¿no? Entonces se mantiene en una frecuencia alélica muy baja. ¿Por qué? Porque la mutación no es muy fuerte y además la selección es bastante intensa, ¿sí ven? Entonces, si la mutación fuera más alta o la selección pues más débil, lo que tendríamos serían frecuencias más y más altas, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de estas que le gustan a Hedrick, que como les digo, a mí no me hacen palidecer de emoción, pero lo que tenemos aquí es delta Q, y acá abajo es la frecuencia alélica, y lo que tenemos es la curva nada más cuando es selección, el delta Q, ¿sí? Y vean que en todos los momentos es negativa y a mayor frecuencia alélica es más intenso el cambio, entonces siempre está eliminando. Y la tasa de mutación que es pareja para todas las frecuencias, que siempre lo está aumentando. Entonces al juntar las dos curvas obtenemos esta tercer curva, ¿sí? Y el punto en el cual esta curva cruza el eje aquí de las Y es de 0, quiere decir que por aquí arribita aumenta de frecuencia alélica, por acá disminuye, ¿no? Entonces aumenta porque hay mucha mutación, ¿sí? Y la selección ya no es muy eficiente, ¿sí? Aquí disminuye porque, aunque sigue entrando por mutación, la selección lo está eliminando y se llega a un punto en equilibrio, pues no muy bárbaro, 0.0077, que es lo que teníamos aquí calculado exactamente, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es muy sencillo, es nada más el balance entre la mutación que mete la variación y la selección que la elimina, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos otros datos. Si el recesivo es completamente letal, ¿sí? La frecuencia en el equilibrio, pues esto sí es letal, este es 1, entonces la raíz de la tasa de mutación directamente sí es letal, ¿no? Como les decía, mayor mutación o menor coeficiente de selección, mayor frecuencia en el equilibrio. Por ejemplo, lo que hace Hedrick para ayudarnos a pensar es decir, si agregas un agente mutagénico que aumente 10 veces la tasa de mutación, entonces esta mu aumenta 10 veces y el equilibrio aumentaría en 10 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la tasa de mutación aumentara 10 veces, el equilibrio pasaría de ser de 0.007 a 0.07, ¿no? Y obviamente una tasa de mutación todavía 100 veces más alta, pues lo que nos daría es un punto de equilibrio bastante alto. También dice, bueno, también es posible que coeficientes de selección que fueran letales, como la fenilcetonuria, sí, actualmente pues nada más te reducen la adecuación, piensen que en 0.1, entonces aumentaría otra vez el equilibrio en otra vez un orden de magnitud, ¿no? Si la selección es menos intensa, pues se puede mantener más de esos alelos. Ahora, cuando no es completamente recesivo, para H mayores de 0, sí, pues simple y sencillamente otra vez lo que necesitamos es la fórmula ya condensada del incremento de selección cuando la H es mayor de 0, que aquí está la fórmula que nos había dado Hedrick.
la fórmula, el cambio por mutación, el cambio por selección direccional, cuando está siendo eliminado, los igualas a 0, ¿sí? Entonces lo que tenemos es una ecuación cuadrática y aquí está la respuesta, ¿sí? Esto, y si la h es mucho mayor de 0 y la q muy pequeña, se puede reducir esta fórmula aproximadamente a esta fórmula condensada, ¿no? Entonces la q en el equilibrio va a ser igual a la tasa de mutación entre el grado de dominancia y el coeficiente de selección. Entonces lo que tenemos es básicamente, bueno, y si hay dominancia completa, la h es igual a 1, lo que tendríamos entonces es que el punto en equilibrio iría de bueno, la tasa de mutación en 13 a la tasa de mutación en 13, pero la raíz cuadrada de esto, ¿no? ¿Qué más? La frecuencia de un genotipo mutante de forma heteróziga estaría dado por las 2p en el equilibrio q en el equilibrio, que va a estar más o menos igual a 2 veces u por s. Y bueno, aquí lo que viene luego son los cálculos que Hedrick logra presentarlos de manera bastante complicada, pero bueno, básicamente lo que dice es esto, ¿no? Si el grado de dominancia incrementa, la q en el equilibrio se reduce muy rápidamente. Si es completamente recesivo, queda oculto en los heterózigos y su frecuencia alélica es más alta. Si es algo intermedio, aunque sea poquito, la h es mayor de 0 y se reduce mucho su frecuencia. Entonces, bueno, aquí viene una explicación complicada, pero aquí viene la figura de esa explicación complicada. Entonces, miren, si la h es de 0, ¿sí? La q en el equilibrio, por ejemplo, en este caso, para una S de 0.1 sería casi de 0.01, pero con un poquito de dominancia se reduce mucho, ¿no? Lo que viene descrito en el texto es una S de, perdón, la curva de S.1 es esta, ¿sí? Una S de 1 para un recesivo completo H, su valor en el equilibrio es este, 0.0036, y para un H igual a 1, pues ni sale en la gráfica, es de 0.0001, ¿no? Pero si la S pasa apenas a 0.01, ¿sí? Eso quiere decir que hay una ligera desventaja del 1% en los heterózigos. El equilibrio pasa de este punto a este otro punto, ¿no? Una reducción en el punto de equilibrio al 70%. Aquí puse la explicación, ¿no? Si un alelo es completamente recesivo, su q en el equilibrio se reduce mucho, ya que se ve y es eliminado por la selección, ¿no? Y todo esto es para una tasa de mutación de 10 a la menos 5. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto es una explicaciones muy complicadas para decirnos que el equilibrio depende también del grado de dominancia, ¿sí? Y si no eres completamente recesivo, si se expresa algo ese gen, la selección de todas formas lo va a encontrar y como tiene mucho tiempo, va a cambiar muchísimo sus frecuencias en el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, otra vez, la forma de que se mantenga mucha variación genética será principalmente por estos genes recesivos completamente deleterios. Y, como ya habíamos visto la clase pasada, aquí tenemos distintos grados de selfing, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el equilibrio, mutación, selección con endogamia. Entonces, vean que si hay algo de endogamia, ¿sí? Con que haya un poquito de endogamia, se reduce muchísimo la frecuencia en el equilibrio. Ya hemos visto que algo de endogamia, pues va a hacer que se expresen más los homózigos recesivos, sobre los cuales puede operar la selección. Entonces, poblaciones endógamas pueden purgar, pueden eliminar mejor su carga genética, ¿no? Y también sospecho poblaciones pequeñas, como luego vamos a ver con más cuidado, ¿no? Entonces, aquí están las Fs, aquí está la Q en el equilibrio. Y llegamos a la idea de las cargas genéticas, ¿no? La carga genética es la reducción de la adecuación en una población comparada con una población compuesta exclusivamente por el genotipo óptimo. ¿Ok? Entonces, básicamente la carga genética, es la diferencia entre la adecuación promedio más alta y la adecuación promedio real de tu población, ¿no?
Entonces, si la adecuación promedio más alta es de 1, ¿sí? Lo que le haces es restarle a la adecuación real de tu población, la adecuación promedio, que podría estar dada pues dependiendo del tipo de selección por una expresión de este tipo, ¿no? Coeficiente de selección por la frecuencia alélica, por 2 veces la frecuencia alélica por el grado de dominancia, ¿no? Ok. Entonces, si el mutante es recesivo, ¿sí? Lo que hacemos es entonces, la Q en el equilibrio está dada por esta expresión, ¿sí? Entonces, si el alelo es recesivo, H es igual a 0, ¿sí? Esta expresión se vuelve U por S por Q cuadrada, ¿sí? Y entonces, como la Q en el equilibrio es U menos S, la sustituimos aquí, y básicamente lo que nos queda es que la carga genética, sí, en el caso del mutante recesivo, va a ser igual a la tasa de mutación. ¿Ok? Mientras que si es dominante, ¿sí? La fórmula queda 2PQHS. Si los heterózigos en el equilibrio son 2HS, ¿sí? Esto se va con esta H y lo que nos queda es la carga es igual a 2 veces la tasa de mutación, ¿sí? Entonces la carga genética va de la tasa de mutación a 2 veces la tasa de mutación, ¿sí? En poblaciones infinitas, ¿sí? Entonces esto es algo muy interesante, que la cantidad de individuos que tendrían que ser eliminados, que son eliminados por la carga genética, no se debe directamente al coeficiente de selección, sino se debe más bien a la tasa de mutación, que es algo que ya había analizado Haldane desde sus obras de 1937, ¿no? Ok. Ahora, esta es la carga genética para un gen particular. Perdón, quedé pensando en esta figura. Entonces, la carga genética total va a ser la multiplicación de la carga de cada uno de los genes, ¿sí? Por todas las otras cargas. Entonces, si todas fueran parecidas, sería la carga a la n, ¿no? Entonces, si la carga fueran una tasa de mutación de 10 a la menos 5 y hubiera 10,000 loci, entonces va a ser la sumatoria de estas cargas individuales, ¿sí? Que son a las 10,000 loci. Y esto, la sumatoria total es 0.2, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de individuos que se pierden, que son eliminados, la expresión de estos bichos, la carga genética, es alrededor del 20% de la población, si estas cuentas son ciertas, ¿no? Habría formas para que se redujeran estas cargas en costos de bichos que se mueren, pero de todas formas, el punto es que puede ser sustancial, ¿no? Que muchos individuos, aún en poblaciones infinitas, pueden representar una carga genética grande, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el problema de la carga genética es muy interesante porque vean que se liga a todos los otros problemas que son importantes para la genética de la conservación, ¿no? La depresión por endogamia, el número de linajes que se pueden extinguir aunque los volvamos endogámicos, etcétera, ¿no? Y que viene desde el principio, toda la variación genética críptica que les preocupaba a Haldane, Fisher, Wright y posteriormente a Dobzhansky, a Müller, tiene que ver con estas cargas genéticas, ¿no? Perdón, me quedé pensando en esta figura. Les expliqué mal. Este es el coeficiente de selección y estos son los grados de endogamia, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente el resultado es lo mismo, ¿no? La Q en el equilibrio depende de coeficiente de selección y obviamente el grado de endogamia, y a mayor endogamia lo que se obtiene es que
se mantiene menos variación genética en la población y obviamente esto también tiene que ver con la selección. Entonces esto de las purgas, vamos a verlos, yo creo que en la siguiente clase. Ok. Entonces hasta aquí era la mutación en las poblaciones infinitas, ¿sí? Ahora, cuando tenemos poblaciones finitas, el resultado está mediado además por el tamaño efectivo de las poblaciones. Entonces, este fue un área muy activa de investigación en los años 60, 70 del siglo pasado, ¿sí? Y de hecho, varios personajes que tengo aquí, principalmente este, es el doctor Kimura y la doctora Ota. Aquí está el doctor Kimura y Ota. Aquí está el doctor Kimura, junto con su maestro, Jim Crow, y el famosísimo Ronald A. Fisher, sí, obviamente en un laboratorio. Se ve casi igual a nuestro laboratorio por las gavetas y las puertas, ¿sí? Y aquí esta foto que me divierte mucho porque debe haber sido de algún laboratorio de los 70 donde le pusieron con timo el nombre Crow, Jim Crow y el doctor Kimura discutiendo, ¿no? Y otros personajes, obviamente Haldane, etcétera, intervinieron y Fisher mismo, que sí está aquí, en muchos de estos análisis, ¿no? Entonces el punto es que aunque en la población infinita se puede perder el mutante, en poblaciones más pequeñas la probabilidad de perderlo puede ser más grande y así el famoso tamaño de las poblaciones, el determinante de la deriva génica, que luego vamos a ver con mucho cuidado, puede ser crítico, ¿no? Entonces el primer elemento es la teoría neutra de Kimura. La teoría neutra de Kimura básicamente es un balance entre mutación y ahora no selección, sino deriva génica, ¿no? Entonces, un mutante A1 surge en una población solo con alelos A2 y la frecuencia inicial, como surge en un solo gameto, en un solo individuo, sería su frecuencia inicial 1 sobre 2n. Ahora, la teoría de la deriva génica nos dice que la probabilidad de que un alelo llegue a fijarse depende de su frecuencia alélica inicial. Entonces, si la población es muy grande, la probabilidad de que se fije, la probabilidad ahora es U, de que se fije el alelo, P es 1 sobre 2n, ¿sí? Y la probabilidad de que se pierda, que no se fije, pues va a ser todo lo demás, ¿no? 1 menos 1 sobre 2n, ¿no? Entonces, si el tamaño efectivo fuera de 1, la probabilidad es 0.5, si fuera de 0.5 es 0.9, si fuera 10, la probabilidad de perderse es 0.95, si fueran 100, la probabilidad de perderse es 0.995. Entonces, lo más probable es que se pierda por azar, ¿no? Entonces, estas son las cosas que trata de representar las figuras clásicas de Kimura. Todo el tiempo hay mutantes, pero la probabilidad de que se pierdan es altísima, ¿sí? Y solo algunos de estos eventualmente va a llegar a la fijación. El tiempo que toma entre que surja un alelo y se fije, ¿sí? Esto en promedio es 4 veces el tamaño efectivo de las poblaciones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que poblaciones muy grandes va a tomar mucho en fijarse. Esto corresponde también en la teoría de coalescencia al tiempo de la coalescencia, ¿sí? Este tiempo a la fijación tiene una distribución muy amplia, con una cola muy grande. Nei, bueno, ahí no tengo dibujado a Nei, pero es otro genetista de poblaciones japonés, estimó que la desviación estándar de tiempo a la fijación es 2.14, pero realmente esta es la distribución, ¿sí? De los tiempos, ¿no? Algunos sí se fijan en 4 generaciones, ¿sí? Algunos les toma más en fijarse, pero a algunos también les podría tomar menos, ¿sí? Entonces aquí tengo para una población chica, pues como el tamaño efectivo es más chico, se fija antes que poblaciones más grandes, ¿no? Estas son figuras del libro de Kimura, que tomé hace muchos años con una cámara, la primera cámara digital que tuve. Pero bueno, no importa. El tiempo entonces de que surge el mutante a que se fija es 4 veces el tamaño de población y la tasa a la cual se sustituyen, que luego vamos a ver, es directamente proporcional a la tasa de mutación. Bueno, el tiempo esperado para que se pierda un mutante está dado por el tamaño de las poblaciones, ¿sí? Y si el tamaño de las poblaciones es igual al tamaño efectivo, pues el tiempo se podría aproximar con esta ecuación. Y por ejemplo, si el tamaño es 500, el tiempo
que se toma la fijación es 145 veces más grande que el tiempo que se toma la pérdida, ¿no? Se pierden muy rápido y tardan 145 veces más en fijarse, ¿no? Y el punto es que, como ya les decía, de la teoría básica neutral, es que en un momento dado tenemos mucha variación genética, que son los alelos, que a lo mejor están yendo a fijarse, y todos los otros alelos que están pues aumentando de frecuencias, pero que seguramente se van a perder, y el alelo ancestral, ¿no? Entonces, este es el polimorfismo, pero no es como en el caso de la selección balanceadora, un polimorfismo estable. Lo que tenemos es es un polimorfismo transiente, que no es permanente, ¿no? Bueno, estos son los elementos básicos de la teoría de Kimura. Luego vamos a regresar. Pero en este momento lo que nos importa es definir el famoso modelo de los alelos infinitos que definió Kimura y Jim Crow en su famoso libro, su texto de genética de poblaciones del 64, ¿no? Que es el modelo YAM, el modelo de Infinite Allele Model, ¿sí? La idea es que hay muchísimos alelos potenciales y la mutación, cada nueva mutación va a generar un nuevo alelo, ¿sí? Entonces, no se van a repetir los alelos, cada alelo se puede identificar, la probabilidad de que se repitiera es despreciable. La idea, supongo, es que había tantos sitios de DNA, la mutación es relativamente baja, entonces cada mutación va a ser nueva y la mutación aumenta el número de alelos y la deriva génica hace que se pierdan estos alelos que eran únicos, ¿no? Entonces, las propiedades de este equilibrio son el balance entre la deriva génica y la mutación. Cada mutación produce un nuevo alelo, ¿sí? Y el modelo básico es, de hecho, una modificación a un modelo que desarrolló Sewall-Wright para ver el equilibrio entre flujo génico y deriva, ¿no? Entonces, el modelo de Sewall-Wright es el modelo que eventualmente liga la FCT con el tamaño efectivo y la tasa de migración de las poblaciones, FCT igual a 1 sobre 4 veces NM más 1 que les he enseñado, ¿sí? Y lo que hicieron entonces Crow y Kimura fue ver el equilibrio, pero no entre la mutación que el flujo génico que regeneraba la variación, sino la mutación. Entonces lo único que se hace es ver la F, cómo aumenta en una generación a la otra. ¿Se acuerdan que la F aumentaba por los nuevos autócigos más los individuos que ya eran la autocigosis a la generación anterior, ¿no? Entonces, la proporción de homócigos que se incrementan en cada generación, sí, depende de los que había en la generación anterior y los nuevos, y esta es la probabilidad de que un individuo, por ejemplo, tenga las dos copias exactamente del mismo alelo, ¿sí? Entonces, dos copias y los que ya eran homózigos en la generación anterior. Pero además, ninguno de estos dos alelos debe de haber mutado. Entonces, lo que le meten es este factor 1 menos la tasa de mutación, la probabilidad de que no haya mutado, al cuadrado porque son dos alelos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo cuando veamos este flujo génico, la probabilidad que ninguno de los dos alelos venga de otra población, ¿ok? Entonces, esto es cómo va aumentando la homocigosis en una población, que es esta expresión, ¿sí? Y luego lo único que se hace es despreciar los términos que tengan U cuadrada, hacer la multiplicación, hacer el álgebra. Lo que tenemos ya después de hacer el álgebra, eliminar los elementos U al cuadrado, lo que se cree es que pues si la mutación es baja U al cuadrado, la mutación al cuadrado va a ser todavía más despreciable. La homocigosis, la F en el equilibrio, va a ser aproximadamente igual a 1 menos 2 veces la tasa de mutación entre 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más 1 menos 2 veces la tasa de mutación. Si también ignoramos los términos 2U, porque la tasa de mutación es muy baja, esta fórmula se simplifica a esta, que no sé si les suene conocida, ¿no? La F, sí, en el equilibrio, la endogamia en el equilibrio, cuando hay un balance entre deriva génica y mutación, va a ser aproximadamente igual a 1 sobre 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más 1, ¿no? Entonces vean que los que ya sepan su genética de poblaciones de otros cursos, es lo mismo que la FCT y lo único que tendríamos que tener aquí para el equilibrio entre deriva génica y mutación y deriva génica y flujo génico sería N y M, que es la tasa de migración. Pero concéntrese en esta fórmula, ¿sí?
Entonces, esta sería la fórmula de la F en el equilibrio. Y lo único que hacemos es recordar que H es igual a 1 menos F. Y lo que llegamos es que la heterocigosis, según el modelo de los alelos infinitos, va a estar dado por 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación sobre 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más 1. Entonces, estos serían los heterócigos que esperaríamos si nuestros marcadores genéticos siguieran perfectamente el modelo de alelos infinitos. Y de hecho, por ejemplo, Ayala en los 60, 70, pues tenía las heterocigosis que tenían sus drosofilas, aproximaciones como las que vimos hace rato de la tasa de mutación, y entonces podría despejarse el tamaño efectivo, ¿no? A veces, como N y U, tamaño efectivo y la tasa de mutación son un producto, a veces se le llama teta a la multiplicación de 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación, y tenemos esta fórmula que a lo mejor algunos de ustedes han visto, ¿sí? Entonces, este es un equilibrio interesante. Esta es la heterocigosis esperada en el equilibrio, en la cual se mantiene una distribución, una heterocigosis, aunque las identidades de los alelos no se mantienen porque se están generando alelos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, también se puede definir el número esperado de alelos efectivos, n, donde esta n minúscula es el número de alelos efectivos, que va a estar dado por 1 sobre 1 menos h, la heterocigosis, que sería igual a 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más 1. Entonces, otra vez, el número de alelos pues va a ser más grande entre mayor sea la tasa de mutación U o el tamaño efectivo, ¿no? Entonces, esta fórmula también es bonita porque nos permite visualizar bien las propiedades del modelo IA. ¿Ok? Entonces, esta figura a mí me parece muy interesante y muy clara porque lo que ilustra es cómo cambia la heterocigosis al tiempo t, siguiendo la fórmula del IA, del modelo de alelos infinitos, Infinite Allele Model, ¿sí? Para un tamaño efectivo, si ven, de 100,000, un tamaño efectivo de 10,000 y un tamaño efectivo de 1,000. ¿Ok? La tasa de mutación es 10 a la menos 5. Entonces, quiero que vean varias cosas, ¿sí? ¿Dónde se llega primero el equilibrio? ¿Con qué tamaño efectivo? Con el tamaño efectivo más chiquito, con el de 1,000, ¿sí? Entonces, al de 1,000, llegamos al equilibrio en unas 4,500 generaciones, casi se llega al 90%, ¿no? En 10,000 se llega en 38,000 generaciones y en 100,000 apenas en 95,000 generaciones, ¿no? ¿Dónde se llega a mayor variación genética? Pues obviamente a mayor tamaño efectivo, ¿no? Entonces, en las poblaciones más chicas se llega más rápidamente al equilibrio, ¿sí? Porque se están perdiendo los alelos más fácilmente por deriva génica, ¿sí? La otra cosa es que si nada más tenemos este modelo, si se pierde la variación genética, va a tomar del orden de miles de generaciones de recuperarse, ¿no? Entonces, la variación genética, por eso también es pues es como un bien preciado, si quieren, ¿no? Necesitamos variación genética para evolucionar, necesitamos variación genética para adaptarnos en cuellos de botella, por deriva génica, por efectos de fundador, se puede perder la variación genética y a menos que se recupere por flujo génico, va a tomar miles de generaciones dadas las tasas de mutación, ¿no? Obviamente, tasas de mutación más realistas, más bajas, van a implicar todavía más tiempo para que se recuperen, ¿no? Entonces, son los efectos conjuntos de la mutación y la deriva génica, ¿sí? Se necesitan tamaños efectivos más grandes para acumular más variación genética, pero puede tomar mucho tiempo, ¿ok? Bueno, pues esto es también interesante, y pues puede ser importante para la genética y la conservación. Ahora, esta gráfica ya habíamos visto alguna versión de la misma y lo que tenemos aquí es pues básicamente los resultados del modelo IAM, la heterocigosis esperada con función del tamaño efectivo y la tasa de mutación. Aquí en el eje de las X tenemos el tamaño efectivo y aquí tenemos la
variación genética acumulada en heterocigosis y 2 tasas de mutación, ¿no? Entonces vean que una tasa de mutación más alta, 10 a la menos 5, hace que comience a acumularse variación genética a tamaños efectivos más pequeños, ¿sí? Aquí marqué en estos ejes más o menos la variación genética que tienen las poblaciones naturales, como con isoenzimas y con ISSRs, etcétera, ¿sí? Que corresponderían a una tasa de 10 a la menos 5 y tamaños efectivos, pues mayores de 10 a la 3, aunque tal vez menores a 10 a la 4, ¿no? Una tasa de mutación de 10 a la menos 6 estaría intermedia por aquí, 10 a la menos 7. Esto pues se necesitan tamaños efectivos más grandes y vean que cambia muy drásticamente, ¿sí? Si 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación es menor de 1, prácticamente no hay variación genética, y que no haya variación genética implica que el proceso está dominado por la deriva génica. Mientras que si 4 veces el tamaño efectivo es mayor de 1, el proceso está dominado básicamente por la mutación, ¿sí? Y habría mucha variación genética, ¿no? Entonces, estas son otra vez las cuentitas que había derivado desde hace muchos años, desde el principio, Sewall-Wright, Fisher, etcétera, ¿no? Entonces, nada más les quería mostrar. Esta es una figura que tomé otra vez del libro de Kimura, ¿sí? Son las mismas curvas, nada más para otra tasa de mutación, ¿sí? 10 a la menos 7, 10 a la menos 9. Y aquí en azulado, en grisecito, están los datos experimentales. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? En términos cualitativos, sí resulta que a mayor tamaño de las poblaciones hay más variación genética, ¿sí? Sin embargo, la diferencia es muy grande respecto al modelo básico de Liam. Y esto podría deberse a muchas razones. Estos son los datos experimentales de una revisión de un libro de genética de la conservación de Franham. Pero el punto es este, ¿no? Todos los puntos están aquí amontonados, ¿sí? Una posibilidad es que las tasas de mutación no sean tan altas, ¿sí? Otra posibilidad es que nunca alcancemos tamaños efectivos reales muy grandes, sino que sean las estimaciones, realmente los valores estarían por acá. Otra posibilidad es que el modelo de los alelos infinitos, pues no es realista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no todas las mutaciones las vamos a poder distinguir y no todas las mutaciones van a generar, por ejemplo, alelos distintos en las isoenzimas, ¿no? Entonces tendríamos a la mejor que modificar el modelo IAM de Crowe y Kimura, pero cualitativamente creo que es un modelo muy atractivo, muy sencillo, ¿sí? Esto y que básicamente nos dice cómo debería de ir aumentando el número de alelos con función del tamaño efectivo y la tasa de mutación, y luego vamos a regresar a otros modelos, ya más pensados en términos de secuencias del DNA, ¿sí? El modelo de sitios infinitos, por ejemplo, para ver cómo funciona. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí vamos más o menos bien? Bueno, entonces esta es una de las contribuciones de Kimura y compañía, y lo que tratan de relacionar es el tamaño efectivo y la tasa de mutación con la variación genética que observamos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, hay otro modelo que es interesante, que lo propuso posteriormente Ota y Kimura, que fue tratar de, pues lo que mencionábamos hace rato, mejorar el modelo, y pensaron en el modelo de Stepwise Mutation Model, modelo de mutación por pasos, en los cuales si tenemos, por ejemplo, piensen en un microsatélite, lo más probable es que en una generación, si hay una mutación, se mute a que aumente en un número de repeticiones, y luego en 2, y luego en 3, y que esto suceda por pasos, que no puedas mutar a cualquier cambio, sino que los cambios sean ordenados. Y esto pues parecería funcionar bien para los microsatélites, ¿sí? Que las mutaciones ocurren agregando o quitando una de las repeticiones, ¿no? Entonces, este modelo, al contrario del IAM, pues puede producir alelos que ya se habían producido en otro momento, ¿sí? Y entonces, en general, va a proponer de que no todas las mutaciones son nuevas, que hay menos variación genética, y desarrollando el modelo otra vez se llega a la F, a la endogamia en equilibrio, la heterocigosis que ahora va a ser distinta,
el número de alelos, que ahora va a ser distinto. Y, por ejemplo, pues como esperábamos, hay más heterocigosis en el modelo IAM que en el SSM. Por ejemplo, para 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación igual a 1, la HE, la heterocigosis en el modelo de Stepping Stone es 0.43, mientras que para el IAM es algo como 0.5, ¿sí? Entonces 85% de la que sería en el IAM, o para una 4 veces tamaño efectivo por la tasa de mutación igual a 20, la heterocigosis sería 0.78, mientras que en el IAM sería 0.95, ¿no? Apenas el 82% para el SSM. Entonces, solo para N por U's muy pequeño, los dos valores son similares, y entre mayor sea el valor, mayor va a ser la diferencia entre los dos modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el número de alelos, ¿sí? El número de alelos, si 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación es muy pequeño, va a ser similar, 2 y 1.72, pero si es más grande, 20, van a ser 21 para el IAM y solo 6.4 para el SSM. Bueno, o por ejemplo, aquí lo que hace es ver cuánto más tendría que ser la tasa de mutación para el Stepping Stone Mutation Model, y tendría que ser como el 50% más alto. Entonces aquí hay unos datos experimentales que analiza Hedrick, ¿no? Son unos datos clásicos de variación genética, que de hecho los menciono yo también de alguna forma u otra cuando platicamos de genética de la conservación. Y miren, esta es la heterocigosis observada para chitas, leones de la montaña, leones africanos. Para las alosimas y isoenzimas, la heterocigosis en chitas es bajísima, 0.0072. Para estos leones, mountain lions, 0.18, 0.67, para leones africanos, 0.037, ¿sí? Entonces vean que hay mucho menos variación en el chita, ¿sí? Para mountain lion, supongo que son pumas, 0.018, 0.67, y más intermedia para los africanos. Voy a saltar los mini satélites. Vamos a los microsatélites, que son más fáciles de interpretar. Los microsatélites, como tienen tasas de mutación más altas, aparentemente son muy parecidos para todos. Entonces aquí viene para un tamaño efectivo de 200, una tasa de mutación 10 a la 6, esta sería la esperada, que es parecida a los chitas, mientras que necesitaría un tamaño efectivo de 2000 para generar algo parecido a lo que pasa con los mountain lions, ¿sí? Mientras que para los microsatélites, una tasa de mutación de 10 a la menos 3, más o menos parecería aplicarse independientemente del tamaño efectivo. Entonces, el punto aquí es que lo que tenemos, estamos comparando, como ya habíamos platicado desde el principio, si tenemos isoenzimas, alosimas y microsatélites, estamos comparando peras con manzanas, porque los microsatélites tienen tasas de mutación mucho más altas, muchísimos más alelos, y hay que utilizar otros modelos, o cuando menos tomar en cuenta que la tasa de mutación es muy distinta, ¿no? Y esto otra vez lo traía a colación para que vean la tasa de mutación de isoenzimas que usaron, 10 a la menos 6, y una tasa de mutación varios órdenes más grandes para los mini o microsatélites, ¿no? Que es bueno, pues ese creo que es el superpoder de los microsatélites. Que nos van a funcionar muy bien y encuentran mucha variación para estudios muy finos de poblaciones, donde luego los SNPs, a pesar de la fe ciega que yo les he tenido, a veces nos fallan, ¿no? Y bueno, pues por eso está bien seguir trabajando microsatélites, aunque sean una lata, ¿no? Bueno, aquí propone Hedrick analizar la identidad por descendencia, ¿sí? Donde el IAM, como se considera que todas las mutaciones son nuevas, hablaría de la identidad por descendencia, mientras que el SMM hablaría de identidad por estado. Y bueno, pues por lo tanto podría ser interesante comparar las dos para saber los cocientes, etcétera, y podría ser interesante en estudios, ¿no? Bueno, para terminar la clase de hoy, yo creo les quiero platicar del experimento, bueno, no experimento,
del estudio que hizo otra vez Masatoshi Nei en el 75. Masatoshi Nei es otro entonces de los genetistas de poblaciones que fueron centrales en los 60, 70, 80. Y la idea de Nei era tomar el modelo del Infinite Allele Models, pero hacerlo como más realista. Entonces la idea era simular el nivel de variación genética en la heterocigosis, ¿sí? Que aquí está la heterocigosis de poblaciones de drosófilas, y simular qué pasa si las poblaciones le sucede un cuello de botella muy estricto, si ya fuera, se reduce a 2 individuos o se reduce a 10, ¿sí? Entonces aquí están los de 10 individuos, los de 2 individuos, y además lo que luego él consideró es que no crecen instantáneamente las poblaciones, sino que tienen su demografía. Esta es la tasa intrínseca de crecimiento, ¿sí? Cuánto crece la población con las fórmulas clásicas de crecimiento de población que vieron en un curso básico de ecología. Y entonces lo que sucede es que durante el cuello de botella y lo que tarda en crecer la población, sigue disminuyendo la variación genética, ¿sí? Y para los cuellos de botella de 2 disminuye muchísimo la variación genética, ¿sí? Y luego la población, no está graficada aquí, ya va creciendo. Sin embargo, como no había nada de variación genética, tarda muchísimo en recuperarse la variación genética. Es una tasa de mutación baja, 10 a la menos 8, parecida a la que se esperaría, esto pues tal vez en datos más bien moleculares. Sin embargo, el punto que quiero que vean es ese, ¿no? Que en el cuello de botella, si el tamaño efectivo es grande, bueno, relativamente grande en el cuello de botella, n igual a 10, y la tasa de crecimiento es alta, ¿sí? Se reduce poco el cuello efectivo, la variación genética, pero toma como 1 millón de generaciones en comenzar a regenerarse, ¿no? Entre más estricto sea el cuello de botella o más lenta la tasa de crecimiento, se reduce mucho más la variación genética, pero en todos los casos toma cuando menos 1 millón de años en regenerarse. Entonces esto nos ilustra varias cosas, ¿no? Que cuando se reduce la población no solo es una reducción instantánea por el cuello de botella, sino que por cuestiones demográficas tarda en regenerarse el tamaño de población, y en todas estas generaciones se sigue perdiendo variación genética en cada generación, ¿sí? Esto, y toma entonces mucho tiempo en regenerarse la variación genética del orden de millones de años. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que trataba de mostrar Kimura. Y bueno, pues ya lo último que les quiero platicar es que sería el subinciso 5.5.4 en mutación y selección en poblaciones finitas. Entonces no solo tenemos deriva génica y mutación, sino también tenemos selección. Cuando el mutante es ventajoso, sí, la probabilidad de fijación está dado por 1 por, bueno, menos e a la menos 2 en el tamaño efectivo, el coeficiente de selección y la frecuencia sobre la cantidad muy similar, pero sin el coeficiente de selección, ¿no? Esto lo derivó hace muchos años, distintos estadísticos, Fisher y otras personas, ¿sí? Y lo vamos a ver luego con más cuidado cuando veamos deriva génica. Si había un solo mutante, entonces la frecuencia inicial era 1 sobre 2n, ¿sí? Y entonces la probabilidad de fijación resolviendo y aproximando esta ecuación va a ser igual a el coeficiente de selección por el tamaño efectivo sobre el n. Si estas cantidades son relativamente parecidas, esto se reduce a 2s asterisco, donde esa es la ventaja selectiva como la definió inicialmente Fisher, ¿no? Entonces, miren, esta figura es complicadona, la vamos a ver con más cuidado también cuando veamos deriva génica, ¿sí? Y lo que viene aquí es la frecuencia alélica inicial de un gen y su probabilidad de fijación. Aquí está punteada la probabilidad de fijación, cuando es totalmente al azar, y aquí está para distintos tipos de dominancia, cómo aumenta la probabilidad de fijación, ¿sí? Entonces vean que cuando hay selección, que son estos 3 tipos, sí, la probabilidad de fijación aumenta muchísimo y se vuelve igual a 2 veces el tamaño efectivo, ¿no? Que es lo que teníamos aquí. Ok, entonces la probabilidad de fijación puede aumentar
y puede aumentar si el coeficiente de selección es muy alto. Sin embargo, también, como veíamos al principio de la clase, hay una fuerte probabilidad de que se pierda, ¿no? Pero si la población crece, aumenta la probabilidad de fijarse el mutante ventajoso, ¿no? Mi amiga Salioto en el 97 estuvieron analizando esto en poblaciones que crecían. Sí, la probabilidad de fijación de un mutante con ventaja selectiva va a ser igual a 2 veces la ventaja selectiva más R, donde R es la tasa intrínseca de crecimiento que veíamos hace rato. Entonces, si la población está creciendo, puede aumentar bastante la probabilidad de fijación. Bueno, aquí lo voy a dejar. La próxima clase vamos a ver aspectos de cómo cambia la probabilidad de eliminar los genes deleterios y letales en poblaciones finitas con distintos tipos de selección, ¿sí? La persistencia de los genes deleterios y un proceso que se llama el mutation meltdown, que en las poblaciones chicas se pueden fijar los deleterios. Entonces, aunque tengan menos variación genética, se puede fijar esta variación deleteria y ese sería el otro tipo de carga genética que le preocupaba a Hedrick, que vimos en el capítulo anterior. Entonces aquí voy a dejar la clase. Nos vemos el próximo martes. Creo que hay varios avisos que hacer, ¿no, Jaime?